Bienvenidos al podcast Créete el Cuento con Gabriel Furman. En cada episodio exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles. Bienvenidos al podcast Créete el Cuento con Gabriel Furman. En cada episodio exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles. Un nuevo episodio de este podcast Créete el Cuento. Estamos grabando este episodio live vía LinkedIn y YouTube. Es un placer poder estar con ustedes acá nuevamente para seguir aprendiendo técnicas para potenciar la autoconfianza, el liderazgo y la comunicación. Estoy muy emocionado porque he recibido muchas sugerencias de temáticas de estas, dentro de este tema de la autoconfianza, la comunicación, el liderazgo, de clientes míos, alumnos que participan en mis cursos en la universidad, y también tomando la experiencia de los últimos 17 años facilitando espacios de aprendizaje para desarrollar la autoconfianza y el liderazgo, pero especialmente de la gente que me ha escrito. Así que muchas gracias a todos los oyentes de estos lives que hacemos en LinkedIn, también todos los que escuchan el podcast en Spotify, el podcast Créete el Cuento. Gracias a todos por dejarme sus preguntas y comentarios acerca de las temáticas que para ti son relevantes. Ese es todo el punto de este podcast. Y de hecho, a la gente que nos está escuchando ahora, les quiero también invitar a que si tú tienes una temática de comunicación, de liderazgo, de trabajo en equipo, de alguna pregunta acerca de Créete el Cuento, de cómo desarrollar una autoconfianza sana para ser exitoso en el trabajo, déjame tus comentarios en LinkedIn. Y si tienes alguna temática en particular que te gustaría que yo desarrolle, encantado de tomarlo en cuenta y así uso tus necesidades, tus desafíos para, en base a eso, crear los contenidos de los próximos episodios. En el episodio de hoy tenemos un tema muy, muy difícil y muy complicado y muy poco romántico, por así decirlo, porque hoy día vamos a hablar acerca de cómo liderar cuando tu equipo no cumple. Claro, mucha gente dice, claro, es fácil liderar cuando las cosas van bien, ¿cierto? El liderazgo lindo, llamo yo. Cuando las cosas van bien y la gente está motivada y la gente cumple, es fácil liderar en esos espacios. Pero ¿qué puede hacer un líder cuando el equipo no cumple o cuando un colaborador no está cumpliendo? Por lo tanto, en este episodio te voy a dar una técnica. De hecho, está diseñado en un acrónimo que lo llamé la fórmula DEFRA. D-E-F-R-A. DEFRA. La fórmula DEFRA, cada letra representa una técnica de lo que puede hacer un líder para motivar o cómo enfrentar el complejo caso de cuando el equipo no está cumpliendo. Entonces, hoy día te voy a entregar 5 herramientas prácticas de qué puedes hacer cuando tu equipo o alguien de tu empresa no está cumpliendo. Claro, ¿qué hacemos en esos casos? Si estás escuchando mientras estamos grabando esta grabación, o sea, grabando este episodio, lo estamos haciendo live vía LinkedIn, así que déjame tus saludos, comentarios, preguntas acerca de lo que vamos conversando acá. Me lo puedes dejar también en los comentarios de LinkedIn y así yo los puedo ir incorporando a esta conversación para que sí pueda ser un diálogo también y escuchar también qué es lo que ustedes van pensando de lo que yo voy compartiendo. Y esa es la primera pregunta, en realidad. O sea, ¿qué ocurre? ¿A cuántos de ustedes realmente les ha pasado? O sea, que lideran gente o lideran equipos. ¿A cuántos de ustedes realmente les ha pasado de que tienen colaboradores o empleados, trabajadores, que no están cumpliendo? Es súper complicado eso. Es complicado y creo que en general no se habla de ese liderazgo complejo, es decir, de lo que necesitamos hacer cuando las cosas no van acorde a como nos gustaría que vayan. Entonces, ¿qué podemos hacer
en un caso así. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Antes de ver la fórmula DEFRA, que son estas 5 herramientas para gestionar cuando la gente no cumple su trabajo, es primero conversar brevemente cuáles son las razones de por qué un empleado podría fallar justamente en realizar su trabajo. Ahora, básicamente, desde mi experiencia, conversando con clientes, liderando y formando a líderes, he detectado 3 principales razones de por qué el equipo podría no cumplir. Obviamente hay equipos que son extraordinarios. La mayoría de los equipos son extraordinarios y los colaboradores que son extraordinarios. Obvio, eso está perfecto. Pero cuando las cosas no van según como queremos y el colaborador no cumple, desde mi experiencia, y si crees que hay más, déjamelo en los comentarios, hay 3 grandes razones. 3 grandes razones de por qué la gente no está haciendo su trabajo. Son, 1, una falta de habilidades o de su capacidad técnica para hacerlo. No tiene, es decir, no cuenta con las habilidades para hacerlo. 2, hay una falta de claridad en las expectativas de qué es lo que se espera realmente de ese colaborador. Y razón número 3 de por qué un colaborador podría llegar a no cumplir es porque hay una falta de motivación y compromiso. Entonces, veamos brevemente la número 1, una falta de habilidades y capacitación insuficiente. ¿Qué significa? Puede ocurrir que el colaborador no está cumpliendo, no está haciendo su trabajo porque no tiene las habilidades necesarias para hacer su tarea de forma efectiva. Y obviamente, si no tiene los recursos o no sabe hacer lo que necesita hacer para hacer su trabajo, obviamente no va a estar cumpliendo o va a afectar negativamente en su cumplimiento. Por ejemplo, si un trabajador requiere hacer presentaciones en PowerPoint y la persona no sabe hacer PowerPoints, entonces obviamente su capacidad para cumplir se verá mermada. La razón número 2 de por qué mucha gente no cumple o por qué colaboradores no cumplen con los resultados, dijimos, es por una falta de claridad en las expectativas. Es decir, que el colaborador, el trabajador, no entiende realmente qué es lo que se espera de él, de forma específica. Quizás se le dijo, pero de forma muy general. O sea, por ejemplo, el jefe le dice, necesito que, no sé, un caso hipotético, ¿sí? Le dijo, para mí es muy importante que hagas algunas presentaciones una vez al mes acerca de una evaluación de cómo va el equipo de ventas o el equipo comercial. Es algo muy general. Y muchas veces, lo hablamos de hecho en un episodio anterior, muchas veces cuando como líderes o jefes no somos específicos en lo que queremos que la otra persona haga, obviamente eso va a disminuir su capacidad de ejecutar porque no sabe exactamente qué es lo que se espera de él. Y punto número 3, como falta, o sea, que afecta en el cumplimiento, o que podría afectar en el cumplimiento de tu equipo, es porque realmente no hay motivación y hay falta de compromiso. Y eso puede ser justamente porque no le hace sentido el trabajo, no lo satisface, no hay una motivación intrínseca, es decir, que no ve un valor intrínseco en la actividad que se espera que él haga. Obviamente, si no tiene interés, entonces obviamente su trabajo será muy, muy difícil. Entonces, ¿qué hacemos en un caso así? Entonces, como dije al principio, te quiero entregar 5 herramientas de qué puedes hacer cuando tu colaborador o tu equipo no cumple. Y es la fórmula DEFRA. Así que se la puede anotar y la pueden compartir con sus colegas, con sus amigos, porque DEFRA, DEFRA, son 5 letras y cada una representa una herramienta de cómo enfrentar esta situación incómoda. En verdad, antes de pasar a la D, que es la primera, el paso número 0 es no hacer ojo ciego al problema.
Es decir, muchas veces ocurre que los líderes saben y el colaborador sabe que no se está cumpliendo. El jefe sabe, el líder sabe, el colaborador sabe, pero no se habla. Entonces el tema queda completamente bajo la alfombra, como dicen. No se habla del tema, se ignora el tema. Entonces, queridos líderes, si tienes gente que no está cumpliendo con su trabajo, el paso número 0, antes de entrar a las 5 técnicas, es no ignorar la temática. Mientras más tiempo se ignora, esto puede ir creciendo y además el colaborador que por alguna razón no está cumpliendo puede eventualmente estar afectando negativamente también el ambiente de las otras personas que trabajan ahí con él o con ella. Entonces, paso número 0, no ignores el tema. Tienes que abrir la conversación, tienes que usar estas 5 técnicas que te voy a dar a continuación, pero no ignores el tema. A veces por incomodidad al conflicto, muchos líderes evitan enfrentar de forma efectiva lo que realmente hay que hacer, lo cual finalmente empeora la situación. Entonces, antes de contarles las 5 técnicas, los invito a aquellos que están interesados en saber más acerca de mi libro. Mi libro se llama Créete el Cuento, igual que este podcast. Puedes encontrarlo en mi sitio web gabrielfurman.cl. Es mi primer libro donde entrego una herramienta de 3 pasos, muy simple, para gestionar el miedo, accionar y lograr resultados sorprendentes, que ha sido mi propio proceso de crecimiento y lo sistematicé en una fórmula de 3 pasos para cómo gestionar el miedo, ese miedo al que dirán, qué van a decir los otros, qué pasa si no sale perfecto, qué pasa si me hacen una pregunta y no sé contestar. Créete el cuento en gabrielfurman.cl. También si estás escuchando este podcast en Spotify o en YouTube, te invito a simplemente compartirlo con tus amigos y colegas para así poder impactar de forma positiva a más personas. Ok, entonces vamos con la fórmula DEFRA. ¿Qué hacer cuando tu equipo no cumple? Vamos con la D. La D es la D de desarrollo. Es decir, que lo primero que un líder tiene que hacer es proporcionar capacitación y desarrollo. Esa es la D, de desarrollo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el líder? Tiene que ocuparse para ofrecer capacitación y desarrollo para mejorar las habilidades de los empleados. Si tu empleado, colaborador, no tiene las capacidades, no podrá hacer su trabajo, así de simple. Imagínense que yo soy un carpintero y tengo un taller y contrato a gente para que clave con un martillo y no tiene martillo. Entonces, obviamente no va a poder hacer su trabajo. Es tan simple como eso. Claro, y hay distintas habilidades y cosas que se pueden hacer efectivamente, pero bueno, cada uno necesita cosas diferentes. Pero lo importante es que como líderes tenemos que desarrollar a nuestros colaboradores y por lo tanto la D es desarrollarlos. Por ejemplo, si un empleado carece de habilidades, como ejemplo, de marketing digital, entonces es fundamental darle un acceso a un curso, puede ser un curso online o talleres, donde el colaborador pueda capacitarse. Ahora, obviamente, yo como líder necesito desarrollar la capacidad para saber qué es lo que él necesita. Y para eso necesito saber abrir conversaciones. Entonces, el punto número 1 es la D de desarrollo, que significa proporcionar capacitación y desarrollo. Para eso necesito como líder saber conversar, abrir espacios para preguntar qué es lo que está pasando, cómo puedo apoyarte, qué habilidades necesitas, qué técnicas necesitas tú desarrollar y proveerle la capacitación necesaria o desarrollo para que pueda desarrollarse. 2. En la fórmula DEFRA. En la E de DEFRA es comunicar expectativas de forma clara. Recuerden que una de las grandes razones de por qué tu equipo no está cumpliendo, en el caso de que sea así, por supuesto, o el empleado o el colaborador no está cumpliendo, es porque no sabe qué es lo que se espera de él específicamente. No hay claridad. Grábense esto, queridos líderes, jefes. Sin claridad no hay motivación. Sin claridad no hay
motivación. Y por lo tanto, la segunda técnica de la fórmula DEFRA es comunicar expectativas. ¿Y eso qué significa? Establecer expectativas claras y comunicar los objetivos de manera efectiva. Por ejemplo, el jefe lo que puede hacer es programar una reunión individual con el empleado y discutir cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus objetivos. Y lo ideal es que quede por escrito cuáles son las responsabilidades y las expectativas de qué es lo que se espera de ese colaborador. Sin claridad no hay motivación. Por lo tanto, mi responsabilidad como líder o como jefe es, dijimos hasta ahora, número 1, entonces es la D de desarrollo. 2, expectativas claras. Comunicarlo de forma clara y específica. Para eso necesito hacer una reunión, por ejemplo, 1 a 1 con el colaborador y que de forma escrita qué es lo que específicamente se espera de él. Y obviamente como líderes tenemos que ser capaces de abrir conversaciones. De nuevo, todo esto depende de la comunicación. No hay liderazgo efectivo sin comunicación efectiva. Por lo tanto, para comunicar expectativas, primero yo necesito saber qué es lo que se requiere del cargo de esta persona y también poder comunicarse de una forma específica y ojalá que eso quede por escrito. En una conversación así mucha gente me ha dicho, claro, pero yo se lo digo y igual no lo hace. Queridos, no nos olvidemos que hablar no garantiza el escuchar. Si tú quieres comunicar expectativas claras de lo que se espera de tu colaborador o de tu equipo, necesitas dar espacio para que tu interlocutor aclare dudas, da espacio a preguntas, da espacio a clarificación. ¿Y eso cómo lo hace? Bueno, puede decir simplemente, mira, estas son las expectativas, por favor, explícame qué entiendes tú de lo que yo te estoy pidiendo y también, si es que hay algo que no te queda claro o algún comentario que tengas que hacer, por favor, que esto sea un diálogo, lo co-creamos y así entonces queda claro exactamente qué es lo que se espera de la otra persona. Ese es el punto 2, la fórmula DEFRA, de qué puede ser un líder cuando el equipo o el colaborador no cumple. Número 1, desarrollo. Número 2, expectativas. Número 3, la F de la fórmula DEFRA es feedback constructivo. ¿Qué significa? Ofrecer feedback de forma regular, específica y así guiar el desempeño de tu equipo y de tus colaboradores. Feedback. Es interesante que la palabra feedback de hecho viene de to feed, que significa alimentar. Todo colaborador necesita feedback para alimentar su espíritu, por así decirlo, de trabajo, su responsabilidad, su motivación. Necesita ser alimentado con feedback también. ¿Qué significa dar feedback constructivo? Por ejemplo, el líder puede desarrollar programas donde periódicamente se revisa el desempeño de los colaboradores. Es decir, hay objetivos claros, están hechos con tiempo, con métricas claras, y es fundamental que el líder pueda ir observando el proceso que el colaborador va teniendo y tener reuniones de forma periódica para compartir con esa persona qué es lo que está funcionando, qué ha hecho y qué puede hacer mejor. Básicamente, de hecho, en feedback, me recuerdo una vez hice un taller completo de cómo dar y recibir feedback. Porque acá hay un tema súper importante, queridos. Así como hay un arte de dar feedback, hay un arte de saber recibirlo. Y a veces es más difícil recibir feedback que darlo. Por lo tanto, podemos hacer otro episodio justamente respecto al tema del feedback, de cómo dar y recibir feedback. Pero, por lo menos mencionado ahora, todos los colaboradores necesitan feedback. Y eso significa, entonces, en concreto, fijar reuniones con cierta periodicidad donde el jefe pueda entregar feedback acerca de qué es lo que ha hecho la otra persona, cómo ha ido avanzando y qué puede mejorar. Esa es la F entonces del modelo DEFRA. La R del modelo DEFRA, de qué puedes hacer cuando tu equipo no cumple, es
ocuparte de reconocer. Esa es la R de DEFRA. Significa motivar y reconocer el buen desempeño. Queridos, todos necesitamos ser reconocidos. En mayor o menor medida, todos necesitamos que nos digan, vas por el buen camino. Que nos den algo positivo, reconocer lo bueno. Esto es lo que yo también enseño, por ejemplo, cuando hacemos programas de liderazgo apreciativo, liderazgo positivo, es que como líderes tenemos que ser capaces de ver lo bueno en el otro y reconocerlo y expresarlo. Obviamente tiene que ser auténtico, tiene que ser honesto, si no, no solamente no sirve, sino que puede ser incluso peor. No, aquí no se trata de reconocer o alabar a una persona de forma no auténtica, no, tiene que reconocer de forma auténtica lo positivo que la otra persona ha hecho. Y eso nos motiva a nosotros. El otro día trabajando, de hecho, con un líder, eh, me dijo, mi jefe llevo un año trabajando y nunca me ha dicho nada bueno. Solamente me dice lo malo que hago, la crítica negativa. Y claro, eso me sirve porque puedo mejorar, pero yo también me gustaría escuchar lo bueno que he hecho. Para eso, como líderes, tenemos que aprender a ver lo bueno y también saber expresarlo. Es entonces la R, es decir, reconocer el buen desempeño y expresarlo a los colaboradores y a nuestros equipos. Si quieres herramientas específicas de cómo generar feedback positivo y auténtico, escribe un mensaje acá en LinkedIn y encantado de compartir herramientas de cómo generar feedback positivo y auténtico. Esa es la R entonces del modelo DEFRA. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? 1. Desarrollo. 2. Expectativas. 3. Feedback. 4. Reconocer el buen desempeño, reconocimiento, feedback positivo. Y la A del modelo DEFRA es un ambiente, es la A de ambiente positivo. Muchas veces los colaboradores no cumplen, ¿saben por qué? Porque están en un ambiente tóxico. Las emociones se contagian. Entonces, si no hacemos nada como líderes, claro, tienes a Juan, a Pedro, y a Lucía y a Andrea, y hay un ambiente tóxico y se llevan mal y hay hablar de forma negativa de la otra persona, y hay competencia no sana. Y si no hay un ambiente positivo, es difícil trabajar y cumplir en un lugar así. Necesitamos estar en un ambiente sano, en un ambiente positivo, y por lo tanto necesitamos promover un ambiente de trabajo que sea apto y propicio para que la gente quiera trabajar y cumplir. Un ejemplo muy sencillo: organiza actividades de team building, es decir, para que la gente, por ejemplo, se pueda conocer, jugar, actividades de juego colectivo. Hace poco estuve trabajando con una persona y justamente lo que me pidió es que le ayudara a diseñar actividades lúdicas para crear actividades de team building. Entonces ahí yo le compartí 30 actividades simples, entretenidas, para que la gente se conozca, lo pase bien. Es importante eso, lo lúdico, que salga una risa. A veces parecería como perder el tiempo, pero no. Esto es lo que genera conexión. Y cuando hay conexión, hay creatividad y hay motivación. Entonces, organizar actividades de team building, por ejemplo, promover la colaboración y también mantener un ambiente de trabajo que sea amistoso, que sea inclusivo, y como líderes tenemos la responsabilidad de trabajar para crear espacios así. Y por lo tanto, esa es la letra A del modelo DEFRA, es decir, en resumen, cómo liderar cuando tu equipo no cumple o cuando el colaborador no cumple. Recuerda: 1. Desarrollo. 2. Expectativas claras. 3. Feedback constructivo. 4. Reconocer el buen desempeño. Y 5. Desarrollar y promover un ambiente de trabajo positivo. Este es el modelo DEFRA, te lo comparto, úsalo en tu trabajo. Si quieres
aún herramientas más específicas para cualquiera de estas 5 letras de este modelo que he construido gracias a la experiencia de los últimos 17 años, escríbeme por LinkedIn y encantado de apoyarte y entregarte ejercicios que ayudan a bajar esto aún más a tu lugar de trabajo. Y entonces los dejo invitados para que sigamos aprendiendo juntos en el futuro, en un nuevo episodio de este podcast, Créete el Cuento. Los invito a compartir este podcast, el canal de LinkedIn, el canal de YouTube. Me buscas ahí por Gabriel Furman, comparte los videos con tus amigos y con tus colaboradores. Ha sido un placer compartir con ustedes. Déjame tus comentarios, conecta conmigo en LinkedIn, estoy para servirte y compartir herramientas. Ha sido un placer y nos vemos entonces en el próximo episodio.